Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. En este domingo 13 de octubre estamos transmitiendo en vivo y en directo. Soy Carlos Rabascal y a propósito, felicitaciones a la selección de fútbol de Ecuador por ese gran triunfo frente a Uruguay. Nos pone a un paso de la clasificación a nuestro tercer mundial. La demostración que cuando un país está unido, la demostración cuando tenemos gladiadores en la cancha y ese carácter se forja en medio de las tempestades, sí se puede lograr resultados positivos. Así que todos apuntalar a esa clasificación en Chile de la selección de fútbol ecuatoriano. El mejor homenaje que se le pudo rendir al Chucho Benítez en el triunfo contra Uruguay. Pero permítanme ahora, para comenzar este pulso político en este domingo, compartir con ustedes un texto. Al finalizar, ustedes me van a decir o van a reflexionar asimismo qué es el significado de este texto. En una oficina del norte de Quito, un hombre recibe llamadas casi al mismo tiempo en sus dos celulares. Una de ellas es una conversación corta e indescifrable, salvo que al final el ecuatoriano menciona el nombre de su contacto. Se trata de un general retirado de la policía que es su asiduo informante. Desde hace varios años, el ecuatoriano es un agente encubierto de la Agencia Central de la Inteligencia de Estados Unidos y como tal tejió en el país una intrincada red entre quienes se cuentan políticos, ex policías, militares, líderes sociales y también sindicalistas. Este texto no es una novela. Este texto es parte de una nota de prensa publicada por Diario El Comercio el día martes 10 de junio del 2008. Pero continúa la nota de prensa. Desde su creación, en julio de 1947, la CIA, conocida como la Granja o la Compañía, tiene una misión: infiltrarse por el mundo para recabar información considerada clave, en pro de la protección de intereses estratégicos de Estados Unidos. Sus agentes no actúan en su territorio. Esa tarea es potestad del FBI. Pero la CIA fue mucho más allá, dice la nota de prensa del Comercio. Estuvo involucrada en la financiación y manipulación secretas de organizaciones de voluntarios no gubernamentales en todo el mundo, según confesiones de exagentes. Estas iban dirigidas a partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales, juveniles y a los medios de comunicación. La agencia tiene un largo historial en la región, sobre todo desde inicios de los 60 tras el triunfo de la Revolución Cubana. La CIA es una ficción o una realidad desestabilizadora en la región. Es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y para tratar ese tema, veamos a quienes hemos invitado. Orlando Pérez, ex viceministro de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Director Diario El Telégrafo. Alexis Ponce, fundador de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH. Miembro de la Comisión de la Verdad de Ecuador hasta el 2007. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Debo también decir que estuvo invitado para el día de hoy Teodoro Bustamante, quien lamentablemente por un accidente sufrido y una intervención quirúrgica de última hora, lamentablemente no puede estar con nosotros. Auguramos y hacemos votos por su pronta recuperación. Pero antes de iniciar el desarrollo en esta mesa de pulso político, veamos el reportaje que nos ha preparado y que nos tiene preparado Carlos Andrés Núñez, la CIA y Latinoamérica.
Luego del ataque que sufrió el ejército estadounidense en su base de Pearl Harbor en 1941, se creó la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos con el fin de realizar operaciones de contraespionaje exterior. En la sede de la CIA en Virginia, existe máxima reserva en cuanto a su presupuesto, salarios, organigrama, nombres y número de personas que allí trabajan. Se trata de una organización que ha sido cuestionada desde sus inicios debido a su vinculación con operaciones irregulares tanto en guerras, golpes de Estado e incluso se la relaciona con criminales de guerra nazis. América se vio literalmente infestada de nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Era el precio que había que pagar para recuperar los cerebros alemanes. Fue el primer error. El segundo fue creer que podíamos intervenir en asuntos ajenos y derrocar a algunos gobiernos con nuestro dinero, utilizando nuestra influencia con determinados clanes. En 1953, la CIA organizó el primero de una serie de golpes de Estado. Entre los más conocidos, se les atribuye su injerencia en Guatemala, donde existían intereses norteamericanos en la industria bananera, también en el Congo por sus recursos minerales y Cuba. Nos creímos que podríamos tratar Cuba como una simple república bananera, pero Cuba resultó ser más fuerte y más competente de lo que los burócratas americanos se imaginaban. Pues la revolución cubana al mando de Fidel Castro, tras expulsar al dictador Batista, nacionalizó el azúcar, lo que trajo consigo una ola de presiones sobre este país de parte de Estados Unidos, como ponerle fin a los acuerdos comerciales y el bloqueo económico, y también se detuvo todo tipo de financiamiento hasta el día de hoy. Hubo 8, quizás 18 intentos de asesinato hacia Castro. Un puro bomba y ese tipo de cosas. Pero también se sospecha que la Central de Inteligencia incluso tuvo que ver en el asesinato del presidente John F. Kennedy, y también se le atribuye una intervención en la guerra de Vietnam. Se dice que maquillaron una guerra ideológica contra el comunismo para eliminar a quienes no estaban de acuerdo con su política. También está vinculada al más escandaloso caso de espionaje de comunicaciones y política, Watergate, y en 1973 al golpe de Estado en Chile contra el entonces presidente Salvador Allende. La Agencia Central de Inteligencia norteamericana también ha sido vinculada con actos desestabilizadores a gobiernos de países en Medio Oriente. Pero entre lo más reprochable se dice que la CIA incluso desarrolló y experimentó con armas químicas en seres humanos. A pesar de todo esto, la organización continúa operando a nivel mundial a vista de todos y al parecer sin ningún tipo de regulación. Continuamos con más de Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés. Debo también aclarar que a este programa fue invitado el señor embajador de Estados Unidos, Adam Nunn, quien se excusó por encontrarse de viaje. Bueno, comenzamos. Orlando, Alexis, muy buenos días, bienvenido. En el reportaje pues se ve que, y la nota de Diario El Comercio, y me he permitido citarla, no como una novela, sino como una nota de prensa real, publicada en el año 2008, por cierto, habla de que la CIA fue conformada en el año de 1947, pero que fundamentalmente trata de proteger sus intereses en Latinoamérica. ¿Contra qué lucha la CIA en Latinoamérica? Yo creo que fundamentalmente lucha contra esa hegemonía que pretende que la doctrina norteamericana, los principios, sean de todo el mundo. Y eso es, por lo menos, imposible. Habría que leer solamente el artículo que hoy publicamos en el diario El Telégrafo de Noam Chomsky sobre la doctrina Obama, para entender la lógica del pensamiento estadounidense alrededor de eso, y no desde la lógica de los gobernantes estadounidenses, sino Chomsky, que es estadounidense también, por supuesto, entiende que esa situación le está menoscabando la gran posibilidad, la gran potencia cultural y económica que es los Estados Unidos también. Me parece que la CIA le ha hecho un flaco favor a los propios Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos, europeos, africanos, asiáticos y latinoamericanos, tenemos muchos y feos referentes de lo que es la CIA, y por lo tanto algunos estadounidenses, como Chomsky y como otros, digamos, comunes y corrientes, sienten vergüenza de aquello. Ahora, Chomsky ha sido muy crítico últimamente con este tema de la estructura política de Estados Unidos. Dice, ya no hay un bipartidismo en Estados Unidos, hay unipartidismo y lo que existe es el partido de los negocios. El filósofo único, sí, y el escritor norteamericano de Estados Unidos es tremendamente crítico. Ahora, por eso mismo, porque se es crítico, él es desplazado, prácticamente no es escuchado ni tampoco participa en los foros fundamentales en Estados Unidos. Pero el otro tema es también
que Estados Unidos poco a poco va aislándose de la comunidad mundial, ya no solamente por su posición política, por estas acciones de la CIA, etcétera, sino también porque ha sido incapaz de responder a los retos del mundo en este momento, a los retos de la historia. Cuando se habla de la diversidad, de la pluralidad, de la multipolaridad, Estados Unidos es el que menos apoya en eso. Cuando hablamos de ecología, cuando hablamos del tema de la contaminación y del medio ambiente, Estados Unidos es el más, el blanco más directo de críticas sobre eso. Y lo último, el trabajo de la CIA, para volver a lo del principio, me parece que es la parte más oscura de la historia de la humanidad. ¿Quién le ha dicho a los Estados Unidos que su soberanía se extiende más allá de sus propias fronteras? ¿Quién le ha dicho eso? Y por lo tanto hacen cosas como por ejemplo meterse en este país, varias ocasiones se han metido, y la otra, adiestrar, adoctrinar a personas que piensan como la CIA y que hacen el trabajo a veces gratis a la CIA en este país también. Ahora, pero los intereses de Estados Unidos y la CIA, ¿qué tanto va más allá de los gobiernos de turno de Estados Unidos, Alexis? Bueno, son intereses estatales, es decir, hay razones de Estado que superan las prácticas gubernamentales. Pero, y esto es normal que suceda así. Itamaraty, la famosa política exterior y cancillería brasileña, va más allá de los gobiernos. Obviamente, hay gobiernos que le dan un rumbo, una característica, un signo, pero en general, la política basada en, primero, seguridad nacional durante la Guerra Fría, segundo, la contención a la Unión Soviética, desaparecida durante sus 40 años de Guerra Fría, y tercero, la guerra contra el terrorismo, son los pilares maestros de esa lucha. Ahora, obviamente, lo que se va es mutando, se va redireccionando los grandes objetivos. Si antes el objetivo era la Unión Soviética, ahora, ¿quién es para ellos? Es la China, ¿verdad? Segundo, en América Latina, si antes eran los grupos de izquierdas, hoy, ¿quiénes son? Lo que ellos catalogan como neopopulismo, es decir, la serie de gobiernos progresistas que están en la región. Si antes eran los enemigos, ¿cierto? Los comunistas, ¿quiénes son ahora mundialmente? Los islamistas, los musulmanes. Es decir, va mutándose como centros de referencia cada 10 años, en un periodo en que los think tanks, los tanques del pensamiento de política exterior, van rediseñando inclusive el papel de estas agencias de inteligencia. Porque hay que ser claros. Uno, cuando hablamos de la CIA, se corre el riesgo de que efectivamente se crea que se ficciona sobre un tema que es de James Bond, agentes secretos, etcétera. Esto creo que es la parte más cínica del tema, porque inclusive la industria cinematográfica de Hollywood, que tiene conexiones con la CIA, como está inclusive en el famoso libro de Juego de Patriotas de Harrison Ford, allí se analiza perfectamente cómo están cobijados junto con la industria cinematográfica. Pero ¿a dónde voy? Que esto no se trata de juegos de paranoia, ¿sí? Sino que tiene que ver con realidades de política exterior. Por eso es que yo, por ejemplo, sí sostengo. Después del 11 de septiembre ya no se puede hablar solo de la CIA. Hubo una reconversión de toda la comunidad de inteligencia, así como en el Ecuador le acusaban solamente a la policía o que por allí había una agencia de inteligencia escondida, el SIG-10, etcétera. No. Tenemos que hablar de comunidad de inteligencia. Son alrededor de 15 agencias de Estados Unidos las que están enlazadas con la CIA para los distintos temas, inclusive guerra electrónica, satelital, etcétera. Pero tú has definido los grupos objetivos de intereses de la CIA y del gobierno norteamericano, pero esos intereses, Orlando, ¿tienen que ver con la seguridad militar de Estados Unidos o tienen que ver con los intereses económicos? A ver, ahí hay una evolución, y yo coincido con Alexis en una parte que es importante. Esto se ha ido mutando, ha ido convirtiéndose en otra forma de control en función de otros intereses ya. La CIA nace efectivamente como un producto, como una instancia, como una institución, incluso como un aparato estatal para defender los intereses de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, la presencia de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Está bien, eso era evidente y hasta legítimo. Pero conforme ha pasado a una situación de crisis económica en los Estados Unidos, la CIA ya no responde a los intereses estatales absolutamente, sino intereses económicos de quienes en realidad gobiernan los Estados Unidos, que son las transnacionales, todo el aparato industrial militar de los Estados Unidos y todas estas empresas tercerizadoras de seguridad que existen ahora en el mundo. Es decir, ya no se responde a los intereses fundamentales. Es más, yo diría que si se revisa la Constitución de los Estados Unidos, la CIA ha sido el mayor violador de la misma Constitución de los Estados Unidos en muchos capítulos y en muchos aspectos. Por lo tanto, lo que están haciendo ahora es un servicio estatal público para beneficios e intereses privados. Y esos intereses y beneficios privados son las transnacionales que tienen regado el mundo bajo la amenaza de que países emergentes como China, Brasil, la India, la misma Rusia ahora, se conviertan en un contrapeso fundamental para sus intereses y para el peso hegemónico que tienen en la economía mundial. Ahora, pero
ese peso o esa hegemonía que trata de buscar Estados Unidos en términos de proteger sus intereses económicos. Se habla que en Latinoamérica la primera intervención en Guatemala fue porque se estaba afectando los intereses económicos de capitales americanos en relación al banano. Igual pasó con Cuba, en el sentido de que la revolución cubana termina afectando sus intereses. El tema es el siguiente: la CIA, ¿cómo interviene en cada uno de estos países? Porque se habla de desestabilizar los países latinoamericanos. Phil Abesh, un ex agente de la CIA, en su libro Diario de la CIA, establece ese modus operandi. Alexis, ¿nos puedes compartir aquello? Bueno, históricamente, la CIA, desde el año 47 en que es fundada, ya nace con un defecto estructural. El primer jefe de la CIA es Allen Dulles, ¿sí? Es nombrado por Franklin Delano Roosevelt como el primer director de la CIA. Pero, ¿quién era Allen Dulles? Allen Dulles era nada más y nada menos que el presidente o el director de una firma de abogados de Wall Street. Es decir, estaba ligado al sistema financiero estadounidense, en riesgo en la Segunda Guerra Mundial, además. Cuando entran en guerra, incorporan o reclutan a dos vastas experiencias. Por eso digo yo que es una falla estructural. En América Latina se ve eso posteriormente. Uno, la mafia italiana siciliana, a la cual le amnistían para que puedan ayudarles con la lucha en Europa. Y acá, el segundo punto son los alemanes. Los nazis, que son alrededor de más de 1000 hombres, que son perdonados por Estados Unidos para que ayuden a entrenar a la CIA, que en América Latina tiene dos pulsaciones. Uno, no es solamente el tema económico. Tiene que ver fundamentalmente también con el tema geoestratégico, geoeconómico, geopolítico, en donde varios intereses se cruzan a la vez. No puede hablarse nunca de un solo interés. Son varios intereses a la vez. Y segundo, el tema de la famosa Guerra Fría, que en definitiva tiene que ver con el monroísmo que decía Orlando al inicio, es decir, la política de hegemonía en América Latina. Pero esa política de hegemonía, y voy donde Orlando, John Perkins en su libro Confesiones de un sicario económico, detalla con un lujo de detalles cómo la estrategia de Estados Unidos hacía de que los países en desarrollo, hoy conocidos como países emergentes, se iban endeudando para generar dependencia con los Estados Unidos. Es decir, había un diseño de la arquitectura financiera de los países latinoamericanos a efecto de poderlos debilitar y a efectos de poder generar esa gran dependencia. Es decir, si bien había múltiples intereses de parte de los Estados Unidos, el tema económico jugaba un papel importante. Por supuesto que siempre ha sido así. Es decir, incluso si alguien lee, no sé si existe el libro así como lo voy a decir, La historia de los imperios, efectivamente así ha sido. Es decir, todo el desarrollo económico del mundo ha ido forjando determinadas estructuras para poder consolidarse por ese proyecto, proceso económico que se establece en determinado país. Lo vivieron los europeos. Miren que el mejor aparato de inteligencia que existía en el mundo era el inglés. No solamente porque tenían una gran inteligencia o eran sabios para el tema, es que su aparato económico productivo requería de personas de ese nivel y de esa capacidad. Entonces, creo que es lógico que ocurra esto. Lo que no es lógico es, en esta época, donde hablamos de democracia, de libertades, incluso yo les escucho a algunos grandes escritores ecuatorianos que hablan de libertades, cuando quieren hablar de este tema, huyen. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que tienen rabo de paja en algunos casos, han colaborado directa o indirectamente con estos aparatos, o la otra es que coinciden tanto con aquello que escucharlos parecería que es escucharle a un funcionario estadounidense. Bueno, tú querías apuntar algo, Alexis. O caricaturizan, ¿sí? Una manera psicológica, inclusive freudiana, de evitar ser investigado, como pasó con muchísimos de los involucrados en el libro que tú haces mención de Philip Abesh, fue que ellos hacían bromas. De John Ahora Perkins, me dice, yo cité. no, el primer libro. El primer libro de Philip Abesh, sí. Él habla de algunos ecuatorianos. El diario de la CIA. Sí, en el diario de la CIA. Él habla de algunos ecuatorianos. Yo recuerdo cuando se les preguntaba a esos ecuatorianos, lo que hacían era burlarse. ¿Sí? A mí me acusan de agente de la CIA, ja, 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 ¿cómo es posible? Y nada más. Esta ridiculización tiene que ver también con ese fenómeno, que es parte de ese modo de vida. Los intereses geopolíticos son muy importantes. No había interés económico, por ejemplo, cuando entran al primer país, que es Grecia e Italia.
a finales de la década de los 40. ¿Por qué? Porque el tema era la contención a la influencia soviética, evitar que ganen los partidos comunistas. En el caso de Guatemala que tú señalabas, el tema fundamental es precisamente lo económico, ligado con Leonard Freud, pero también con el tema de un nacionalismo que se veía avanzar por parte de Perón en Argentina, Lázaro Cárdenas en México y Getúlio Vargas en Brasil. Todo esto siempre ha sido campo de batalla de esta visión y de el trabajo de la CIA, que ahora insisto nuevamente en un tema. La CIA es apenas uno. Hablamos de 15 redes que son parte de la comunidad de inteligencia norteamericana. Ahora, pero dentro de esas 15 redes de la comunidad de inteligencia norteamericana, Philip H. en su libro Diario de la CIA, o Los Interiores, la CIA Inside Company, que es la CIA, menciona algo. Menciona a USAID y menciona también a National Endowment for Democracy. En ese sentido, son canalizadores de recursos para poder llegar a esos grupos objetivos, Orlando. Mira, o sea, la estrategia de los Estados Unidos ha sido muy inteligente, ha sido muy audaz, muy incluso agresiva en algunos casos. Y cuando digo inteligente y creativa es porque ha utilizado una serie de mecanismos para aquello. Yo incluso he tenido testimonios de compañeros, amigos que han sido invitados a conversar en determinado momento y al final hay una invitación muy cordial para volvernos a reunir, conversar, etcétera, y establecer un contacto directo y después de una llamada ya se convierte prácticamente en una condición básica para viajar, para estar en otros lados, etcétera, etcétera. Y aquellas invitaciones de los Estados Unidos que también forman parte de esa estrategia. La otra me parece que es interesante es que no hace falta tener agentes infiltrados aquí. No hace falta. Tienen personas que hacen ese trabajo. Los Wikileaks lo mostraron. O sea, los Wikileaks fueron la prueba más evidente de que hay gente que incluso asesora gratuitamente, entre comillas, y otros que, no se puede probar por supuesto, han cobrado por aquellos favores. Ahora, yo quiero preguntarles algo antes de irme al primer corte. Es decir, Estados Unidos, ante el concierto internacional, ante el mundo, ha quedado evidenciado esta política de espionaje, de inteligencia que se traduce en espionaje. Pero hay algo que la gente no llega a comprender en la conciencia mundial del ciudadano mundial. ¿Por qué ha mantenido el embargo con Cuba? Alexis y Orlando, y con eso nos vamos al corte. Bueno, ¿qué simbología representa? Esa simbología hay que encontrarla inclusive en el origen fundacional estadounidense. O sea, desde el siglo XIX acá, Estados Unidos no acepta ningún cambio en su área de influencia, ¿verdad? Así como les parecía un fenómeno totalmente repulsivo y ajeno a la realidad, la Gran Colombia en 1830. Si tú lees la correspondencia de los primeros agentes del espionaje norteamericano, que eran sus cónsules en la región, vas a darte cuenta que lo trataban de loco del sur a Bolívar. Ese era el nombre de él, el loco del sur, en la correspondencia. En el siglo XX, obviamente, Cuba se transforma en ese escenario que para Estados Unidos es simplemente inadmisible, como para la antigua Roma, los bárbaros. Bueno, pero estamos en octubre del 2013, Orlando, y todavía sigue el embargo con Cuba. Es decir, yo creo que en este momento, en el contexto de la geopolítica, hay países mucho más peligrosos a los intereses de Estados Unidos que la propia Cuba. Claro, porque ya se convierte en un símbolo. El que Estados Unidos levante el embargo económico es como decir, se acabó nuestro poder en la región y esta isla ya no es nuestra. Ese es el mensaje simbólico. Representa una simbología. Una simbología muy, muy fuerte, además porque detrás está todo lo que ha hecho Cuba también y todo lo que ha significado Cuba para los Estados Unidos. Ok, tengo que irme a un corte. Nos vamos a ir a un corte, pero veamos los avances de este segmento, la historia reciente del Ecuador, que por cierto, tiene que ver con la época de la dictadura en el Ecuador. Hoy en un nuevo capítulo de su segmento La historia reciente del Ecuador, conoceremos qué pasó en nuestro país durante los largos años de la dictadura militar. Continúe con nosotros en Pulso Político. Recordando la historia reciente de nuestro país.
Estamos de vuelta, amigos televidentes. Esto es Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Les recordamos que estamos tratando el día de hoy, en este día domingo que estamos transmitiendo en vivo, en directo, 13 de octubre, el tema de la CIA. La CIA, una ficción o una realidad desestabilizadora. Alexis Ponce, habíamos hablado de que la CIA protege intereses económicos, políticos y de seguridad de Estados Unidos y que con base en aquello interviene no solo en Latinoamérica, sino en algunos países como lo dejaste evidenciado en el primer bloque. Pero te voy a citar, y ya para ir aterrizando en el campo ecuatoriano, Alexis Ponce dijo en una entrevista o en alguna publicación, y me refiero a la misma nota de prensa que leí del 2008 publicada por Diario El Comercio, dijiste lo siguiente: la CIA ha sido una especie de gobierno invisible en el país, refiriéndote al Ecuador. En concreto, la agencia ha sido acusada de actuar contra los gobiernos y movimientos de izquierda en los 60 y 70, en la desaparición del presidente Jaime Roldós Aguilera en 1981, contra el movimiento Alfaro Vive desde 1984 y más recientemente sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Esto dijiste en el año 2008, Alexis Ponce. Bueno, tiene que ver precisamente con este efecto que mundialmente ya lo hemos analizado muy rápidamente, igual que en América Latina, obviamente que debe tener también su propia influencia en nuestro país, ¿sí? Que no es una isla de paz, que no es que se desarrolló aisladamente de ese contexto de guerras frías y de, obviamente, las estrategias norteamericanas para la región. Nuestro país, a pesar de que geopolíticamente nunca representó nada frente a un Brasil, a un Argentina, una Venezuela, un México, etcétera, desde el punto de vista político, por supuesto que siempre representó una piedra en el zapato, ¿sí? Desde los años 60 se puede ver esto con la política en cierto momento tomada por Carlos Julio Arosemena frente a Cuba, después con la política en cierto momento tomada por el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, etc. En este tema de Carlos Julio Arosemena vale la pena acotar, Alexis y Orlando, que cuando Carlos Julio Arosemena, siendo vicepresidente de Velasco Ibarra, viaja a la Unión Soviética, viaja a Rusia, generó más de un malestar y generó la ruptura entre Velasco Ibarra, Carlos Julio Arosemena y el gabinete en su momento. Sí, y no nos olvidemos que igualmente la caricaturización mediática de ese tiempo simplemente endilgaba a una supuesta recepción que con tragos por delante había dado a funcionarios norteamericanos que se enojaron por esa situación. Más allá de esto, más allá de esa caricaturización de la historia ecuatoriana, sí creo que es importantísimo señalar, por eso me gustó mucho el trabajo de investigación que has hecho para hacer estas preguntas, cómo vamos enlazando las distintas denuncias que existen a lo largo de los últimos 30 años sobre esa participación. Por ejemplo, la dictadura anticomunista que después de Carlos Julio Arosemena se levanta en el Ecuador. Las nuevas generaciones seguramente ni conocen que es una dictadura militar, ¿sí? Militantes como Orlando, como nosotros, etcétera, sabemos perfectamente, historiadores conocen lo que pasó en esa época. Fue una dictadura terrible. Personalmente nuestra familia fue afectada, mi padre fue tomado preso junto con una serie de militantes de izquierda en esa época, de URGE, del Partido Comunista, sindicalistas, etcétera. En un segundo nivel, precisamente en el triunvirato militar, se establece también otro modus operandi que termina con lo que ahora por fin se está conociendo, que es el brazo ecuatoriano con Operación Cóndor. Y desde hace tiempos, Jaime Galarza fue uno de los primeros analistas en señalar tanto los influjos a través de la guerra del petróleo, cuanto también en lo sucedido con nuestro presidente Jaime Roldós. Y ahora, en la nueva época, ¿por qué cité al tema colombiano? Porque es increíble cómo 10 años después nos olvidamos, en el día de ahora quiero decir, cuando se levanta el Plan Colombia, Carlos, todos y cada uno de los medios, los grandes medios de comunicación, desarrollan lo que yo denominé, y que está en una denuncia de esa época, ¿sí? En los años 2005-2006, las fuentes de información, que eran Mario Pazmiño, el jefe de inteligencia ecuatoriana, y obviamente la señora de las alfombras persas. Orlando, vamos a desarrollar este tema para ir desbrozándolo. Pero vamos a eso. Casualmente Philip H., en su libro Diario de la CIA, establece con nombres y apellidos personas que fueron contactados por la CIA para que les sirvan como informantes. Pero eso en una época de la vida del Ecuador.
Pero ya John Perkins, más reciente, por cierto, en su libro Confesiones de un sicario, perdón, no en su libro, sino ya en sus intervenciones, menciona que la CIA estaba detrás de desestabilizar el gobierno de Correa y que adicionalmente temía por la vida del gobierno del presidente Rafael Correa. Y si nos vamos más allá también, en Chile, el periodista Patricio Merriwell menciona que la CIA asociada, y menciona a Chile con la permisividad del gobierno chileno, estaría financiando la desestabilización de Rafael Correa con recursos provenientes del narcotráfico. Exactamente, sobre eso hay varios argumentos, varias hipótesis. También me parece que uno de los mayores esfuerzos que hace la CIA en el Ecuador es tratar de bloquear un desarrollo acelerado de un proceso político concreto, el de bloquear la posibilidad de que incluso determinadas personas surjan, emerjan como líderes que podrían en algún momento determinado alternar con Rafael Correa para la conducción del mismo proyecto político. Me parece que la CIA hace grandes esfuerzos incluso por deslegitimar, por linchar mediáticamente a determinadas personas que pueden significar un pivote para el desarrollo político del Ecuador también, y eso es evidente con los artículos que muy generosamente escriben algunas personas que coinciden perfectamente con el pensamiento de la CIA. Y por lo mismo, también habría que pensar que la CIA ha sido de gran sospecha en la muerte, por ejemplo, de Jaime Roldós, en la muerte de mandatarios latinoamericanos, justo en la época en donde emerge en América Latina también, después de la salida de las dictaduras, toda una doctrina alrededor de los derechos humanos que no coincide con la CIA. Bien. Y además, el señor presidente de la República, Rafael Correa, ha dicho hace unos días atrás, no sé si no me equivoco, en Bolivia, que la CIA es el símbolo de aquella hegemonía totalitaria en América Latina para controlar a los gobiernos, entre comillas, totalitarios que están supuestamente violando los derechos humanos. Pero ¿por qué Rafael Correa y por qué el gobierno ecuatoriano representa un peligro para los intereses americanos o para la propia CIA? Y quiero que hagamos un ejercicio en ese sentido, con ejemplos, por favor. Sí. Mira, Jacobo Arbenz, en Guatemala, que señalabas el primer ejemplo de intervención norteamericana, la intervención dura y blanda, eso también sería bueno si podemos tocar en algún rato, ¿no? Esta intervención dura de comunidad de inteligencia, CIA y obviamente después Fuerzas Armadas para derrocar y derrotar un proyecto tibio, reformista, como el de Jacobo Arbenz. Orlando Bosch, en República Dominicana. Orlando Bosch no era marxista, no era un Fidel Castro, no era comunista, era un hombre progresista. Mira, en los últimos años, Zelaya, por Dios. Zelaya no es pues un hombre de izquierda, pero sí un hombre progresista. Si tenemos esas consideraciones, si a Carlos Julio Arosemena lo echan por tener dignidad, ¿cierto? Y después Pili Beige, en su libro que tú señalas, precisamente se autofelicitaban. Lo hicimos, logramos votar a este tipo, ¿cierto? No se diga en estos casos de la nueva América Latina, ¿sí? Porque no es un tema exclusivo para Rafael Correa, es un tema para evitar, ¿sí? Que haya proyectos mínimamente soberanos en la región. Ahora, y esto incluye al Ecuador. Pero proyectos mínimamente soberanos o proyectos también que puedan afectar esa hegemonía que hemos venido hablando. Por ejemplo, riesgos de la CIA en relación a Ecuador, relación con Cuba, relación con Venezuela, relación con Irán, la renegociación de los contratos petroleros. Ojo, si estamos hablando de intereses económicos, la renegociación de los contratos petroleros haber sido tremendo para empresas americanas. Si vamos y regresamos al ejemplo de Guatemala con los intereses bananeros, aquí estamos hablando del petróleo, que es mucho más recursos, Orlando. Mira, el caso Chevron. Veamos lo que publicó el diario Telégrafo sobre el memorándum que escribe el señor Valenzuela para el tratamiento del caso Chevron. Eso no involucra solamente una gestión amable, diplomática, cordial, generosa, soberana de los Estados Unidos con una de sus empresas. Ahí hay un movimiento que se genera atrás. Y en el memorándum hay 2 o 3 líneas que se debería revisar para ver cómo él está proveído o recibe información, no de personas que están haciendo la gestión aquí en la Embajada de los Estados Unidos. Yo le he preguntado al embajador Nam hasta dónde llega la soberanía y él ha dicho nosotros cumplimos con nuestros principios fundamentales. Ya de eso no pasa, por supuesto no puede pasar. Pero en ese informe, en ese memorándum de Arturo Valenzuela para el tema de la Chevron, que es un tema político ahora ya fundamental en este país, desde que el gobierno ecuatoriano y Rafael Correa asumen la defensa del país y la lucha contra la Chevron, tiene que ser, y se nota, se ve, hay evidencias o hay signos, hay indicios de que la CIA se mueve, de que aquí hay unas agencias como Kroll,
que contrata personas acá en el Ecuador, que contrata asesorías, incluso el informe de investigación del Diario Telégrafo habla de que se consulta a periodistas, de que periodistas son consultados para elaborar informes, que a lo mejor se les paga por eso, no hay nombres, pero sí hay una periodista que puso su nombre y dijo, yo señores no voy. Una periodista canadiense que trabajaba en México, a la que le contrataron para que hiciera un reportaje en función de lo que le interesaba a la Chevron. Y la señora dijo, no voy, señores, no voy a hacer eso. Es decir, esas son las prácticas que han ocurrido con lo que acaba de decir. El tema petróleo para los Estados Unidos es fundamental. Y no digamos, no voy a hacer ni aventura ni hipótesis, pero lo que venga del agua. Ya hay personas que están hablando de todo lo que está pasando en Brasil, en Colombia, en Venezuela, vamos a hablar en de Perú, todo eso. sobre el tema del agua. Ahora, y cómo trabaja la CIA. Pero ese modus operandi de la CIA y el diario de la CIA de Philip Age, y ratificado también por John Perkins, habla de su infiltración en medios de comunicación, partidos políticos y la época de la dictadura. O sea, creo que todos más o menos tenemos la misma edad, entre los 50, 53 años, no creo que se me vayan a hacer ustedes los jovencitos a estas alturas. Para nada, por cierto, para nada. ¿verdad? Nosotros crecimos en medio de la dictadura y sabemos cómo fue la reacción. Correcto. En medio de la Guerra Fría y en medio también de las dictaduras ecuatorianas, y sabemos cómo fue la dictadura con el pueblo ecuatoriano, cómo se suspendieron los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, etc. En ese sentido, los partidos políticos, ¿qué rol jugaron en esta relación con la CIA y las dictaduras? Bueno, los partidos políticos que son del establishment van a jugar siempre un rol de legitimación, ¿verdad? Inclusive en casos como el de Chile, con el famoso grupo paramilitar Patria y Libertad, el propio Partido Demócrata Cristiano, etcétera, jugaron un papel desestabilizador. Si vemos caso por caso, no tendríamos tiempo en todo el programa tuyo, Carlos, para desarrollar cómo todos los partidos políticos del establishment han tenido un papel, un rol que jugar en cada una de las operaciones establecidas en la desestabilización orquestada en América Latina. Pero como estamos en el caso ecuatoriano, sí vale la pena señalar que durante toda esa época, durante toda esa primera época, para decirlo así, es fundamental el tema de las derrotas. ¿A quiénes hay que derrotar? Hay que derrotar a todos los proyectos, aún mínimamente reformistas, aún mínimamente con pequeños contenidos sociales, ¿cierto? O políticos de soberanía, tienen que ser derrotados, ¿cierto? Carlos Julio Arosemena, que ya lo dijimos, posteriormente, inclusive Clemente Llorobien-Daburo, etcétera. Y en las dictaduras, yo he sostenido la tesis de las dictablandas, ¿cierto? A pesar de que, obviamente, en Wikileaks está la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, pero se trató de un militarismo progresista o ilustrado, diferente al que viene luego con los masacradores de Astra, ¿cierto? Con el triunvirato. Con el triunvirato. Y no solamente, perdona, y ahí te corrijo, no mejor dicho, te complemento, no solamente con lo de Astra. Recordemos la muerte, el asesinato de Agdón Calderón Muñoz. Agdón Calderón Muñoz, y además lo que pasa, y que ya está denunciado por Estela Caloni en Argentina, la autora del libro Operación Cóndor, Pacto Criminal, y que yo lo acabo de ver inclusive en una muy buena película ecuatoriana, que es La muerte de Jaime II de Manuel Sarmiento, cómo se enclava el tema de la famosa, tú recordarás ese episodio que vivimos en el año 77, la captura de más de 20 obispos de la Teología de la Liberación. 78, en esa época, ¿cierto? Son módulos de una misma estrategia que vivíamos en ese entonces. Ahora, volviendo al Ecuador, y aquí Andrés Morán nos envía un Twitter, dice, ¿cuáles son los indicios? ¿Quién regula? ¿Por qué no hay contrainteligencia acá? Dice Andrés Morán. ¿Qué le puedes contestar? Hernán Campos dice, tema interesante, la CIA, impulso político. ¿Qué le podemos contestar a Andrés Morán, Orlando? Mira, porque yo creo que el Ecuador es un país particularmente bueno, honesto, responsable con su gente. Que hay algunas personas por ahí haciendo sus barbaridades es otra. Pero este país nació bien, nació con instituciones, con una cultura que no agrede, que no invade. No es un país al que se le pueda achacar que ha invadido otro país, que quiera conquistar nuevos territorios. Que ha hecho campos de concentración. No ha hecho campos de concentración. De lo que habla la señora Viteri ahora, Cintia Viteri, de que se sancionen a los de ahora, no sé qué. En el único momento donde sí hay una represión a fondo, cruel, criminal, sanguinaria, es en la época de León Febres Cordero, que me parece que es terrible que ocurra eso, porque en esa época hubo situaciones muy críticas, violentas, de arremetida contra personas que utilizaron un recurso violento, pero no solamente fueron ellos. Por lo tanto, la pregunta del amigo televidente
tiene que ver con una investigación más de fondo, pero sobre todo porque el Ecuador no va a formar aparatos de inteligencia. Creo que no le hace falta que ocurra eso. Entonces, somos una búsqueda de potencia para tener todo eso. Cuba le tocó hacer eso por defenderse. Implementó una estructura, toda una lógica, porque tenía que defender su vida y su territorio. Pero sí hay una reacción latinoamericana y hay también una reacción en Europa. Bueno, vamos a irnos a un corte, pero antes de irnos a un corte, amigos televidentes, siguen en nuestra sintonía, porque vamos a presentar la historia reciente del Ecuador, que tiene que ver casualmente con la historia de las dictaduras en el país. Veamos. Recordando la historia reciente de nuestro país. Buenos días, Carlos y amigos televidentes. Pulso Político presenta una nueva entrega del segmento La historia reciente de nuestro país. Un espacio destinado a aportar a la reflexión de nuestro pasado como nación, un punto de partida para el debate y análisis del legado que nos permita transformar nuestro presente. En el siglo XX, el Ecuador vivió 5 intervenciones militares. La primera en julio de 1925, conocida como la Revolución Juliana. La segunda se dio entre 1937 y 1938. La tercera ocurrió cuando fue derrocado Carlos Julio Arosemena Monroy el 11 de julio de 1963. Tomó el poder una junta militar integrada por personajes contrarios a la Revolución Cubana en materia internacional. Muchos de ustedes recordarán a Ramón Castro Gijón, Marcos Gándara Enríquez, Luis Cabrera Sevilla y Guillermo Freire Pozo. Este gobierno fue duramente criticado por su autoritarismo y la represión ejercida. Mientras tanto, los agentes de la CIA aseguraban el futuro de esta junta. Estarán en el poder el tiempo necesario para terminar con la ola de terrorismo y subversión, y por el tiempo que demore resolver los problemas más urgentes del país. Esto lo harán no solo a través del desarrollo, sino también con una distribución del ingreso. Las principales reformas son la agraria, de impuestos y de administración pública. En este periodo se fortalecieron los lazos con Estados Unidos, a través de la suscripción de varios convenios, como aquel que permitió la pesca por parte de buques americanos dentro de las 200 millas de soberanía marítima del Ecuador. Frente a esto iniciaron las protestas de la ciudadanía, a pesar de que la Junta había prohibido este derecho ciudadano. Tras el retiro forzado de la Junta Militar el 29 de marzo de 1996, Telmo Vargas, general del ejército ecuatoriano, asumió el poder y dirigió el país por 36 horas. Vargas transfirió el poder interino a Clemente Yerovi, quien gobernó durante un par de meses, y el 16 de noviembre de 1966 cedió su cargo a una asamblea para que eligiera a su sucesor. Quien fue elegido como primer mandatario fue Otto Arosemena, un personaje particular en la historia del Ecuador, con una amplia participación en la vida política del país. De acuerdo con lo establecido en la ley, Otto Arosemena terminó su mandato. Había convocado a elecciones presidenciales, en las que triunfó por quinta y última vez el doctor José María Velasco Ibarra, quien en este periodo se declaró dictador. Subió el costo de la vida y se cancelaron obras iniciadas en los gobiernos que le precedieron. El país estaba a las puertas de unos comicios generales y las Fuerzas Armadas aprovecharon la coyuntura para derrocarlo en un golpe de Estado. Además, estas necesitaban impedir que Asad Bucaram del CFP participara y ganara en las elecciones de 1972. Es así que el 15 de febrero de este año, Ecuador vivió la cuarta intervención militar. Guillermo Rodríguez Lara, comandante general del ejército, asumió el poder con un gobierno que se autodenominó nacionalista y revolucionario. Bombita Lara, como se le conocía, destinó las regalías petroleras a la construcción de obras públicas y ejerció el poder asesorado por un consejo de gobierno integrado por militares de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Gobernó con mano de hierro. En 1973 estalló una ola de protestas estudiantiles en Guayaquil. ¿Cómo olvidar a Rosita Paredes Jumbo, que militaba en el Partido Comunista Marxista-Leninista, mientras participaba en una movilización del magisterio guayaquileño? Fue asesinada. Para el 11 de enero de 1976 se produjo una quinta intervención militar y Rodríguez Lara fue presionado para que renunciara a su cargo.
fue sucedido por el Consejo Supremo de Gobierno, un triunvirato militar que recortó aún más los derechos de los trabajadores a través de una serie de decretos antiobreros. El restablecimiento del sistema constitucional por la vía de la voluntad auténtica del pueblo es incontrastable e irreversible. Recordemos la terrible masacre del ingenio azucarero Astra, ordenada por el ministro de Gobierno General Bolívar Jarrín Cagüeñas el 18 de octubre de 1977, donde se produjo la muerte y desaparición de un centenar de trabajadores en el tenebroso canal de riego del ingenio. Este triunvirato ejerció el poder durante 3 años. Según cables de Wikileaks, un informe que data del 19 de julio de 1976 afirma que Estados Unidos consideraba que solo la oligarquía y las Fuerzas Armadas del Ecuador podían ejercer un poder decisivo, mientras los otros contendientes tienen poder para interrumpir, influenciar y tal vez derribar un gobierno, pero son incapaces de formar o sostener un gobierno que esté opuesto a las Fuerzas Armadas o a la oligarquía. Prácticamente 2 décadas en las que se instauró en el país una era de gobiernos militares, dictaduras que gozaron de un periodo de riqueza petrolera y que registraron varias intervenciones nefastas e implementaron acciones de represión y sanciones, sobre todo encaminadas a los grupos de izquierda, a medios de comunicación críticos y a opositores que no congeniaban con sus propósitos. Los principales procesos económicos, políticos, sociales y culturales de nuestro país, diferentes épocas que le permitirán a usted, amigo y amiga televidente, acercarse a los diferentes momentos que han sido claves en el desarrollo del Ecuador. Esto les ofrecemos en el segmento La historia reciente de nuestro país. Continuamos con usted, Carlos, y el análisis en la mesa de Pulso Político. Buenos días. Recordando la historia reciente de nuestro país.
Continuamos en Pulso Político, estamos tratando la CIA, una ficción, una realidad desestabilizadora, aquí con Orlando Pérez y Alexis Ponzi. Les recuerdo que estuvieron invitados Teodoro Bustamante, lamentablemente un accidente impidió que pueda participar en el programa, incluso una intervención quirúrgica de última hora. También estuvo invitado el señor embajador de Estados Unidos, Adam Nunn. Pero por cierto han llegado dos twitters, un Twitter para Orlando Pérez. Orlando, te lo leo. Señor Pérez, que Ecuador no ha necesitado... Señor Pérez, usted dijo, Ecuador no ha necesitado labores de inteligencia contra inteligencia, tal vez por eso hubo 30S. Claro que sí, me parece que es una pregunta bastante acertada que se responde a sí mismo también. No hubo ese aparato, digamos, de inteligencia y por lo tanto lo que ocurrió ya sabemos en qué terminó. Me parece que cuando yo aludo a eso es que por estructura, por sistema, a nosotros no nos ha hecho falta. Pero yo no digo que por eso no haya existido. Para la guerra contra el Perú, desde la guerra del 41 para adelante, los aparatos de inteligencia trabajaban en esa línea, pero desde los años 60, y Alexis y yo que estuvimos en el mismo colegio, en el Mejía, desde los años finales de los 70, sabemos que los aparatos de inteligencia de ese grupo, digamos, que trabajaba por la defensa de la soberanía, se concentró en tratar de infiltrar a grupos como los que nosotros teníamos en el colegio, grupos, digamos, estudiantiles, para disputar la asociación estudiantil, se disputaban para entrar ahí, sabíamos, nos fotografiaban, nos espiaban, nos seguían, y hasta ahora sigue pasando eso, así que yo no digo que no nos ha hecho falta por sistema, pero que han existido. Ahora, lo que pasó en el 30S, por supuesto, es paradójico. Quienes debían vigilar eran los que estaban supuestamente protestando y se estaban levantando. Y ahí estamos viendo, ya mencionó Alexis a nombres como Mario Pazmiño y otros más que estaban vinculados a esos grupos o a esos movimientos, y ellos eran supuestamente los que manejaban los hilos de la inteligencia de este país. Lo que sí queda claro es que el 30S como angostura reflejan la ausencia de inteligencia en el país. Eso queda claro. Y de inteligencia a favor del país. Inteligencia a favor del país. Pero a propósito de esta pregunta que hace el televidente a través del Twitter, Eva Gollinger, que creo que todos la conocemos, menciona en una nota que escribió a propósito del 30S y menciona una figura, a Norman Bailey, veterano de la CIA. Dice Eva Gollinger, y la cito, grupos involucrados en el último intento de golpe contra Ecuador tienen vínculos con la NET y la USAID. Pero una conexión en particular evidencia la profunda operación que Washington tenía en marcha contra el gobierno de Rafael Correa. Y aquí viene lo interesante. El 12 de julio del 2005, el jefe de comunicaciones de la División Estratégica de Desarrollo de la USAID en Ecuador envió un correo electrónico a los otros representantes de la USAID en Quito expresando su preocupación por la influencia chavista en Ecuador. El mensaje incluyó una serie de textos supuestamente demostrando la creciente relación entre Venezuela y Ecuador. Recordemos que al año siguiente eran las elecciones. Y recordemos que ese no era un gobierno marxista, ¿eh? Era el gobierno de Alfredo Palacio, un gobierno democrático, un gobierno de transición después de lo bárbaro que tuvimos que sufrir desde los años 90 hacia el año 2004 y la revolución de los forajidos. En ese gobierno, precisamente de Alfredo Palacio, se da a conocer este tipo de barbaridades, ¿verdad?, que está comentando Eva Gollinger. ¿Por qué? ¿Por qué sin ser un gobierno marxista sucedían estas cosas? Precisamente porque sustenta la tesis que yo te decía, que a los aparatos de inteligencia, a las comunidades de inteligencia, a los gobiernos con intereses geopolíticos, no les interesa el cariz de tu gobierno nacional, sino que todo lo que huela a mínimos intentos de soberanía hay que torcer el brazo. En torno a la pregunta de la persona que te hace, 2 minutos, muy rápidamente te lo hago seña. Es necesarísimo saber que en esta etapa globalizada, etcétera, no podemos dar salidas solos. Debemos dar salidas regionales. La UNASUR debe tener, ese es mi planteamiento desde hace un año, debe tener comunidades de inteligencia concretas, específicas, regionalizadas de toda la UNASUR. Para recuperar peso específico. 1. Y 2, en el Ecuador requerimos, desde las reformas que ya ha venido haciendo este gobierno, el haber sacado a la UIS, el haber sacado a Mario Pazmiño, etcétera, requerimos seguir avanzando en crear comunidades de inteligencia mucho más soberanas y nacionales. Javier Flores Marín dice, sabiendo la importancia que tiene en la comunidad el papel que juega la Iglesia en estas intervenciones, sabiendo la importancia que tiene la comunidad, ¿qué papel juega la Iglesia en estas intervenciones antidemocráticas? ¿Quién quiere contestar? A don Javier le indico que por favor, y a todos los televidentes, Walter Graciano, un periodista argentino, tiene un libro que se llama Hitler ganó la guerra, que les recomiendo leer, donde está toda la historia de la comunidad de inteligencia norteamericana, en cada uno de los segmentos, entre ellos la Iglesia Católica, y Walter Graciano lo que indica es, por ejemplo, la intervención del Vaticano en la etapa dura del reaganismo para
para subvencionar, ¿sí?, a el sindicato Solidaridad de Polonia, a Solidarność, por ejemplo, ¿sí? Es uno de los temas, pero también hay, por ejemplo, lo que tú estabas señalando, el tema de la CIA y las ONGs, y la CIA y las universidades. Tus conclusiones, Orlando, tus conclusiones, 30 segundos cada uno y terminamos. Ojalá salgamos de aquí libres de cualquier chivo y cualquier persecución extra de las que ya se han acostumbrado, pero creo que en el Ecuador esto tiene que ser un debate mucho más a fondo, tiene que haber una investigación más de fondo, e incluso algunos historiadores que son muy críticos con lo que pasa con el proceso político ecuatoriano, les invitaría a que hagan más investigación sobre todo este proceso. El diario El Telégrafo ha publicado una cantidad de cosas alrededor del tema de Wikileaks, de lo que pasó en las dictaduras de los 70s, y creo que hay material suficiente como para reescribir desde los 60s hasta este siglo todo lo que pasaba en el Ecuador, que no está registrado muy bien elaborado en la historia oficial del Ecuador. De ahí que la historia es importante. Tus conclusiones, Alexis, 30 segundos. Es muy importante saber que después de septiembre 11, la comunidad de inteligencia no es solamente la CIA, es la DEA, por ejemplo, también, que desarrolla todo un evento de inteligencia y espionaje en el tema de políticas antidrogas, son las subvenciones a ONGs, que a través de la USAID, de NDP, etcétera, y que es importante saber que este tema, así como no es solo CIA, no es solamente Estados Unidos, ¿sí? Las grandes potencias siempre juegan con esto. Se lo jugó en los años 80 con Israel acá, en la época de Febres Cordero, con España en la época de Febres Cordero, y esto continuará marcando un nivel de norte-sur. Gracias, Alexis Ponce, gracias, Orlando Pérez. Por cierto, los vamos a dejar con el reportaje final que se ha preparado sobre la influencia de la CIA en la historia del Ecuador. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal, yo los espero el próximo domingo y los dejo con este reportaje. En los años 50, la CIA ya daba sus primeros pasos en América Latina, atraídos por los recursos petroleros de Venezuela. Pero es luego de la Revolución Cubana cuando Estados Unidos toma en serio la invasión silenciosa a nuestro continente. Y es Philip Agee, ex agente de la CIA asignado a Ecuador en los años 60, quien en su libro El diario de la CIA revela el modus operandi de la Central de Inteligencia en Ecuador y América Latina. La misión de los agentes era básicamente corromper las estructuras políticas, sociales y de seguridad de las naciones. Es decir, la CIA entrenaba y entrena a personas locales dispuestas a traicionar a su patria para lograr sus objetivos. Bueno, yo tengo la experiencia en Ecuador y sé que tuvimos las fuerzas de seguridad totalmente penetrados y manipulamos constantemente esos servicios. En los años 60, el ex agente asegura haber penetrado las estructuras de seguridad de nuestro país y como consecuencia vivimos dictaduras opresoras obedientes a Estados Unidos, algo que se replicó en países como Chile y Argentina. También las estructuras sociales y políticas fueron penetradas. Partidos de derecha obedientes a Estados Unidos e inclusive los mismos partidos de izquierda pasaron a tener en sus filas agentes locales convencidos por Agee y sus sucesores. Pero en Ecuador la misión fracasó y a finales de los años 70 el pueblo, en vez de agachar la cabeza, exigió regresar al cauce democrático y, para mala suerte de Estados Unidos, fue una coalición progresista la elegida para tomar el poder. Para ese entonces, en Estados Unidos, su vinculación con varios escándalos como el de Watergate había puesto en entredicho la estabilidad de la CIA. Pero un actor de poca fama tomó el poder y su espíritu anticomunista lo llevó a refinanciar la CIA y a tomar acciones inmediatas desde el inicio de su mandato. Ecuador for many years has been ruled by pro-US dictators, often relatively brutal. Then it was decided that they were going to have a truly democratic election. Jaime Roldos ran for office, and his main goal, he said, as president would be to make sure that Ecuador's resources were used to help the people. And he won, overwhelming, by more votes than anybody had ever won anything in Ecuador. And he began to implement these policies to make sure that the profits from oil went to help the people. Well, we didn't like that in the United States. I was sent down as one of several economic hitmen to change Roldos, to corrupt him, to bring him around, to let him know, okay, you can get very rich, you and your family, if you play our game, but if you continue to try to keep these policies you've promised, you're going to go. He wouldn't listen.
he was assassinated. Un mes después, cae en el Perú el jefe del ejército, general Rafael Hoyos Rubio, y el 31 de julio, a los 60 días, cae otro avión con el general Omar Torrijos en Panamá. Pero luego en Ecuador, con gobierno amigo, se combatió a toda costa los movimientos sociales en el país. Poco se supo de la CIA en los años siguientes en nuestro país, donde no necesitaban convencer a nadie de ser sus aliados. Mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Este es el inicio del gobierno de Rafael Correa, cuando el fantasma de la CIA vuelve a volar sobre la realidad ecuatoriana y se acentúa en América Latina desde la amenaza que los gobiernos progresistas suponen para Estados Unidos. Nadie puede mostrarle al mundo que hay otra vía diferente al American Way of Life. Sector de la CIA que sigue funcionando con un poder propio. Aquí hay un gobierno democrático en Estados Unidos y otro gobierno oscuro. No me cabe duda que intentarían asesinar al presidente Correa.